Aquí alrededor mío, si usted se da cuenta, para que pueda estar sostenido este alambrito acá, pues tenemos son unas vigas de madera, ¿verdad? Pero si esto fuera una construcción de cemento, de ladrillos, acá obviamente habrían pilares muy fuertes. Todo ingeniero, maestro de obra o albañil sabe perfectamente que lo principal y lo más importante para comenzar a hacer una edificación son los pilares, son los fundamentos. Si los fundamentos no sirven, puede ser muy bonito cómo quede el edificio después, pero ahí con un temblorcito de 3 o 4 grados probablemente se va a venir abajo. Y si no se viene abajo, van a quedar al descubierto cuáles son las zonas más débiles del edificio, van a quedar grietas. Y si ya es un temblorcito ya más fuerte de 5 o 6, ya un terremoto, sin duda alguna se va a desplomar. La razón por la que en nuestra vida espiritual muchos estamos tambaleando a punto de caer a pedazos es porque hay un problema en los fundamentos. Y si los fundamentos no son fuertes, entonces un día, cuando menos lo pensemos, va a aparecer la primer grieta por ahí. Y cuando hablamos de pilares y de fundamentos, debemos de entender que esto es más que importante para nosotros. ¿Sabe usted por qué? Ahora el hermano Joel decía aquí, hay mucha gente que se desconectó, que se fue, se perdió. ¿Sabe usted cuál es la razón para la que haya tanta desconexión espiritual en la iglesia? Es precisamente porque no hay fundamentos. Cuando hay fundamentos, que sople, que tiemble y que golpee quien quiera, el mismo diablo puede golpear el edificio. Ese edificio se va a sostener si hay fundamentos. Quiero contarles rapidito qué es lo que estaba pasando acá. Tenemos acá un personaje principal de este relato, que es Gedeón. Era un muchacho, no era hijo de profetas, no era hijo de padres cristianos, era un muchacho por ahí común y corriente. Sus papás tenían siembras, ellos tenían cosechas, y resulta que aparecieron por ahí ciertas tribus que eran muy malas, los madianitas y los amalecitas. Y resulta que estas dos tribus llegaban a robarse todo. Ellos eran saqueadores. Ellos llegaban a robar, llegaban a matar, se llevaban a los animales que eran para ellos útiles, pero los demás los mataban. Ellos mataban a toda la gente donde llegaban, y en este momento resulta que han llegado al lugar donde vive este muchacho Gedeón. La palabra a nosotros nos enseña en el libro de los Jueces un ciclo vicioso. Ese ciclo vicioso se llama desobediencia. Resulta que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se apartaba del camino de Dios, y Dios comenzaba a hablar. Dios comenzaba a llamar la atención como lo hace con nosotros. Dios comenzaba a llamar, el pueblo no escuchaba, Dios seguía llamando, el pueblo no escuchaba. Entonces Dios tenía que hacer algo al respecto, y Dios permitía que vinieran pueblos más fuertes que ellos y que los tomaran cautivos. Si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta que muchas veces ocurrió esto en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel constantemente era llevado cautivo por pueblos que eran más fuertes que ellos. Pero alguna vez nos hemos preguntado por qué sucedía. Sucedía porque ese ciclo vicioso siempre estaba allí. Entonces Dios enviaba opresión para que el pueblo escarmentara y que llamara la atención, como probablemente la pandemia lo ha hecho con el mundo entero hoy día. El que no ha entendido esto es porque tiene un taponcito aquí para que le caiga la peseta, ¿verdad? Creo que el mundo entero debió haber entendido ya, número uno, que con una bacteria que ni siquiera vemos, Dios puede poner orden en el universo, hermano, en el mundo. Y lo ha hecho. Porque si usted lo piensa y lo considera, esto ha reordenado muchas cosas. Es así, las crisis duelen, pero reordenan. Ahora, el pueblo no entendía, Dios enviaba a los pueblos más fuertes que ellos, los tomaban cautivos, y en medio del dolor el pueblo comenzaba a gemir y a clamar a Dios.
Y Dios, que es bueno y misericordioso, levantaba un libertador que venía y los liberaba de la opresión que estaban sufriendo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque Dios es bueno. Pero ¿sabe qué hacía el pueblo cuando la opresión había terminado? ¿Sabe qué hacía? ¿Sabe? Lo que hacía el pueblo era que otra vez se volvía a apartar en pos de otros dioses. Entonces Dios comenzaba a llamarlos otra vez, Chepe, 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 ¿verdad? Y Chepe no hacía caso. Entonces Dios decía, ni modo, tengo que enviarte de nuevo la llamada de atención. Y venía otro pueblo más fuerte. El pueblo en medio del dolor gemía. Dios escuchaba y, que es misericordioso, levantaba un libertador. El libertador llegaba, los liberaba, pero de nuevo el pueblo volvía a sus viejos caminos. Gloria a Dios. Muchos se han acercado a la iglesia en tiempo de pandemia. Pero ojalá que cuando la pandemia termine, ellos se queden con nosotros. Ojalá que esa lección sea bien aprendida. Así que dice la Biblia, mas acontecía que al morir el juez o el libertador que Dios enviaba, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles. Así que el momento en el que están apareciendo los madianitas es en el momento en el que Dios estaba llamando la atención del pueblo. Y ahí está Gedeón. Gedeón escucha lo que está pasando. Yo me imagino que Gedeón puede oír los gritos de las mujeres que lloran por sus hijos. A los hombres los escucha también gritar, peleando con los madianitas. Me imagino que Gedeón escucha el gemido de los animales que son asesinados a espada. Y en medio de toda esa crisis y ese dolor y en medio de esa aflicción, Gedeón corre atrás de su casa para rescatar un poco de la cosecha, porque sabe que van a llegar a robarla. Mas Gedeón no se imagina que lo que va a suceder va a cambiar su vida. No se imagina Gedeón. Dice la palabra que de repente él ve a un lado y estaba ni más ni menos ahí que el ángel de Jehová. Y por si alguien no lo sabía, cuando la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento del ángel de Jehová, era no cualquier ángel, no era un arcángel, ni siquiera un super arcángel, era Jesucristo mismo. Es una teofanía, conocemos en teología. Era Jesús mismo, era Dios mismo el que estaba ahí. Gedeón no lo sabía, pero de repente está ahí a la par suya. Y en esta conversación que viene entre ellos dos, yo encuentro algunos pilares que son importantes que usted y yo conozcamos y entendamos que son muy importantes para nosotros. En el número 1, escuchen la declaración que le hace el ángel de Jehová. Lo primero que le dice es: Jehová está contigo, le dice. Gedeón está preocupado, escondiendo la cosecha. Lo primero que el ángel le dice es: yo estoy contigo. Jehová está contigo, es lo primero que le dice. Encuentro acá el primer pilar al que yo he llamado singularizar mi relación con Dios. Es mentira que usted o yo podremos subsistir, podremos tener victoria en nuestra vida espiritual si no singularizamos nuestra relación con Dios. La iniciativa de Dios siempre es iniciar una relación con nosotros. Dios quiere que usted y yo sepamos, quien está aquí alrededor oyéndonos, Dios quiere que tú sepas que Él te ama, que Él desea que tú le conozcas personalmente, y eso cambiará tu vida. Dios desea que tú sepas que Él conoce tu nombre, tu apellido, conoce el trasfondo de tu casa, conoce a tu familia, conoce tus lados fuertes y tus lados más débiles, conoce todo de ti. Conoce lo bueno que has hecho, lo malo que has hecho, o quizás hasta lo horrible que has hecho. Dios te conoce, pero Dios quiere aún así tener una relación contigo, una relación de cerca, como amigos, como un padre que quiere ser tuyo. Ahora, Gedeón no entendía esto, él aún no sabía con quién estaba hablando. Y Dios le dice: yo estoy contigo. Para alguien esta noche, ojalá lo escuche, Dios quiere que tú sepas que Él está contigo, está de tu lado, no está en tu contra, quiere que tú le conozcas, no religiosamente, no de una manera superficial como una idea que tienes de Dios, sino como una persona que quiere que tú le conozcas de cerca. Ahora, Gedeón
está ahí y escucha esta declaración que Dios le hace. Dios le dice: yo estoy contigo. Pero luego le dice otra cosa: varón esforzado y valiente. Me llama la atención esta declaración porque Gedeón no parecía alguien valiente, por lo menos. Él estaba escondiendo el trigo. Gedeón no estaba con una espada en la mano, no estaba diciendo que se vengan, que aquí los espero. Gedeón estaba temblando de miedo, escondiendo el trigo en el lagar. Pero Dios le dice: varón esforzado y valiente. Pilar número 2. Así como singularizar mi relación con Él es un pilar en mi vida, otro pilar importante es establecer mi identidad en lo que Él dice que yo soy. Y cuando nosotros leemos la Escritura, conocemos lo que Dios dice que nosotros somos. Dios le dice a él: varón esforzado y valiente. Es una declaración a su identidad. Es una declaración a su identidad. Cuando tú conoces a Jesús y Él viene a ser tu Padre, tu Señor, lo primero que Jesús comienza a hacer en nuestra vida es a trabajar en nuestra identidad. Si no, pregúntele a aquel que fue alcohólico. Pregúntele a aquel que fue alcohólico. Aquí tiene usted frente a alguien que fue alcohólico. Lo primero que Dios hizo fue limpiar mi sangre del alcohol después de 10 años de alcoholismo. Y que yo fuera limpio, porque lo primero que Dios hace es trabajar en nuestra identidad. Amén. Cuando el ángel o cuando Dios le dice esto a Gedeón, Gedeón se defendió y le dijo: oh Señor, pero ¿cómo que yo? Porque Dios le dijo a Gedeón: Gedeón, yo te voy a usar para liberar a mi pueblo de esta opresión. Inmediatamente Gedeón se defendió. Y Gedeón le dijo: no, pero yo le digo a Gedeón dos cosas: yo soy el más pequeño de mi familia. Y en ese tiempo significaba mucho, él no tenía autoridad, ni voz, ni voto ahí. Y segundo, le dice Gedeón: mi casa es pobre. Mi casa es pobre en Manasés. Yo no puedo, le dice, ser alguien a quien tú vas a usar. Pero Gedeón no entendía con quién estaba hablando. No sabía. Gedeón era una persona incrédula. Significa que él no creía porque él no conocía. Hay una diferencia entre ser incrédulo y ser ignorante. El ignorante no sabe, ¿verdad? No sabe. El incrédulo sabe, pero no cree. Gedeón era incrédulo porque él no conocía. Ahora, que usted y yo seamos incrédulos no tiene fundamento, no tiene lógica, porque conocemos. Entonces el problema de nosotros es que conociendo no creemos. Sí, aleluya. Conociendo no creemos. Ahora, la incredulidad nace cuando nosotros desconocemos lo que somos en Cristo. La incredulidad nace de no conocer lo que somos en Cristo. ¿Sabe? Usted y yo tenemos una identidad. Cuando una persona viene a Cristo, lo primero que Dios hace es comenzar a obrar en esa identidad. Es como ese barro en las manos del alfarero. Y entonces vamos conociendo cosas maravillosas, como por ejemplo que nosotros somos nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:17. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Si se da cuenta, nadie dice amén. ¿Sabe por qué? Porque ya no nos emociona nuestra identidad. Se nos olvidó quiénes somos nosotros. Si aquí hay alguien que haya sido alcohólico, o si me oye un alcohólico, le habla a un exalcohólico. Y ahora cuando yo me veo en el espejo y voy a predicar a un lugar, y yo me veo así bien bonito, ¿verdad, hermano Joel? Y usted se ve bien bonito, ¿verdad? Y si uno dice, wow, para cuando llega la esposa y le dice uno, papacito te ves, ¿verdad? Y uno se viene bien emocionado. Yo digo, si supiera este montón de gente quién era yo hace 21 años. Porque recuerdo quién era y estoy claro de cuál es mi nueva identidad en Cristo Jesús. ¿Sí me entiende lo que le digo? Lo hemos olvidado, no nos acordamos. Se nos olvidó quiénes somos y alrededor nuestro hay gente que nos escucha. Te quiero decir, cuando Cristo viene a tu vida, tu identidad es sanada por completo. Gloria a Dios. Éramos alcohólicos y ya no lo somos.
Y usted dirá, ah, bueno, hermano, pero eso que no, momentito, si usted conoce algún bolito, algún borracho y tiene años de verlo, décadas de verlo, pregúntese por qué no ha salido. Es que solo Cristo puede sacar del alcoholismo a un hombre. Amén. Y se gastaba el dinero en guaro. Pregúntele a aquel trabajador, al obrero, al albañil, que se esfuerza 15 días al mes, a los 15 días recibe su pago, y a las 11 de la noche lo ve pasar usted arrastrándose por su casa borracho, sin un peso en la bolsa. Y en la casa lo espera su esposa con los 5 recibos que hay que pagar, con la comida de los niños, le acaba de nacer un bebé y no tiene para darle de comer. El día siguiente ese hombre se lo lamenta a gritos, aunque nadie se dé cuenta. Pero cuando entendemos entonces que eso éramos y ahora ya no lo somos, valoramos lo que somos. Yo fui un alcohólico por 10 años, a los 12 años me tomé mi primer cerveza, viendo Garfield. ¿Se acuerda de Garfield, hermano Joel? Viendo Garfield, el día que cumplí 12 años me tomé mi primera Pilsener, sin saber que me iba a durar 10 años el gusto. Por lo tanto, cuando ahora me veo en el espejo, fui a predicar a una iglesia en Occidente, hace varios años fue. Y entonces cuando yo llego a esa iglesia, había gente que yo conocía de mi vieja vida. Y entonces yo estoy sentado ahí, está todavía el tiempo de alabanza. Y entonces la gente que estaba aquí, mi mente comenzó a volar. Estoy hablando de hacía mucho tiempo. Pero este yo lo conozco, a este otro lo conozco, y a este yo también lo conozco. Y cuando yo pasé a predicar, termino de predicar y yo me bajo del altar, me está esperando una rueda de gente ahí al frente. Y entonces me dice, no puede ser, me dijo uno, que sea vos loco, me dijo. Era un chero mío de la vieja vida, ¿no? Y yo le dije, no puede ser que vos estés aquí. Me dijo, no puede ser que vos estés aquí. Es maravilloso lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Me dijo, claro que sí, le dije yo. Y nos dimos un abrazo, hermano. Y nos gozamos de quién somos hoy en Cristo. Gedeón no sabe lo que le está diciendo Dios. Le está diciendo, varón esforzado y valiente. Gedeón quizás decía, yo no lo soy, pero Dios, que ya lo sabía, decía, estás a punto de cambiar tu vida. Como a Pedro le dijo, ah, Simón, ya no te vas a llamar así, porque Simón significa junquillo, que usted lo hace para un lado y para otro, ¿verdad? Y le dijo Dios a Simón, te vas a llamar Pedro. Gloria a Dios. ¿Y eso por qué? Porque Pedro significa piedra, y una piedra es sólida. Una piedra no la mueve cualquier vientecito. Una piedra es resistente, al punto que Pedro murió. Y cuando lo iban a crucificar, Pedro, no, dijo, no me pongan una cruz como esa, solo mi Señor es digno de morir. A mí mátenme de cabeza, dijo Pedro. Resistió hasta la muerte al final, porque un día Dios cambió su identidad, hermano. Gloria a Dios. Algunos éramos ladrones, ya no lo somos. Algunas eran prostitutas, ya no lo son. Algunos eran adúlteros, ya no lo son. Otros vivían en fornicación y ahora ya no lo son, y ahora se gozan en lo que son en Cristo Jesús. ¿Sabe? Un día, después de 2 meses de tratamiento psicológico, el psicólogo que me estaba atendiendo me dijo, ¿sabes qué, muchacho? No sé qué tenés, andate y Dios que te ayude. No sabía él que estaba siendo profeta con lo que me decía. A mí me desahuciaron psicológicamente. El psicólogo no halló entrada a mis profundas depresiones. No sabía él qué era lo que yo tenía. Por lo tanto, ahora yo entiendo que no es cualquier cosa. Solo el Señor puede obrar en el corazón de esa manera. Aleluya. Quizá alguien alrededor está afligido en el alcoholismo, en la droga. Y quizá te venías riendo en la tarde, pero ahora en la noche que ya te pasó la goma, ya te sentís afligido. Ahora que el efecto de la marihuana, de la coca, del crack ya pasó, te sentís en ruinas, no tenés $1 en la bolsa y decís que nadie me puede ayudar. Ven a Cristo, que Cristo se entiende con la adicción, hermano, se entiende con la adicción. Aleluya. Tenemos la mente de Cristo, dice 1 Corintios 2:16, es parte de nuestra identidad. Esto es lo que Gedeón todavía no conocía. Tenemos la mente de Cristo. Los hijos de Dios no pensamos bobadas, o no deberíamos de pensar bobadas. Aleluya. Con entrar a su cuenta de Facebook yo puedo saber inmediatamente qué tipo de persona es usted. Voy a quitarlo de tipo de persona, qué tipo de cristiano es usted. Así, dígame cómo está en Facebook, yo lo busco y yo sé qué tipo de cristiano es usted. Eso es muy fácil. ¿Por qué? Porque se nos olvida que tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Los hijos de Dios estamos llamados para pensar en cosas que son importantes y muy relevantes.
en pensar en el reino de Dios, en pensar en las almas que no conocen a Cristo, en el trabajo de la iglesia. Tenemos de nuestro lado al Espíritu Santo. Usted no está solo, los hijos de Dios no estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros hasta el final. Amén. Él es el Paracletos que se para al lado nuestro. Significa que las depresiones muy profundas que podemos estar sufriendo, Dios tiene solución para eso. El Espíritu Santo se quiere involucrar con su depresión. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Apocalipsis 3:5. Óigame, escúcheme, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Esto lo va a entender perfectamente aquellos familiares de aquellos que ya no están, pero que vieron a ese familiar partir con gozo, no con miedo, no gritando en la cama que venían los demonios a llevárselo, sino con gozo, sabiendo de que hay una luz que se está abriendo allá en el infinito y que es la luz de Cristo que lo espera, hermano. Gloria a Dios. Esto es parte de lo que somos, no somos cualquier cosa, pero se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado quiénes somos. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Señoritas solteras que están alrededor, nadie debería tocar tu cuerpo si no es tu esposo, porque eres templo y morada del Espíritu Santo. Aleluya. Igual a los hombres, varones que están alrededor, no tienes derecho legal de parte de Dios para tocar a una mujer que no sea tu esposa. No es parte de tu identidad, no está en tu chip. No trates de metértelo a la fuerza. Esos somos los hijos de Dios, pero se nos ha olvidado. ¿Sabe usted cómo le puso Dios a su pueblo? Dios le puso nombre a su pueblo: los hebreos. Dios encontró a este pueblo y Dios dijo: bueno, les voy a poner nombre a estos. ¿Y cómo les pongo? Los hebreos les puse, son los hebreos. ¿Y sabe usted qué significa la palabra hebreos? Significa los que cruzan. Es que ellos iban a cruzar ríos y mares, hermano. Gloria a Dios. Y Dios ya lo sabía. Me emociona saber esto, porque eso habla de nuestra identidad también. Habla de que nosotros tenemos la capacidad de cruzar. Cuando venimos a Cristo, las crisis, los problemas, aún las pérdidas en nuestra vida nos hacen llorar, pero no nos derrumban, no nos dejan en una cuneta. Tenemos esperanza. Por eso dice la Biblia de que los hijos de Dios caemos y nos levantamos, caemos y nos levantamos, caemos y nos levantamos. A los judíos, mientras más los oprimían, más se multiplicaban, dice la palabra.